Hola. Hola. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar. Ayer dimos una pequeña introducción de lo que eran los logaritmos para poder comenzar a derivar funciones logarítmicas. La que normalmente se utiliza es la derivada del logaritmo natural. Y aquí tenemos las tres fórmulas que vamos a utilizar para este tema en el día de hoy. El logaritmo natural de u es igual a la derivada de u entre u. La derivada del logaritmo en base a de u es igual al logaritmo en base a de u entre u por la derivada de u. Me gustaría que apuntaran, aunque lo tienen ahí en su manual, me gustaría que apuntaran estas que son las fórmulas para derivar. Y estas que son las propiedades de los logaritmos. Hay que tenerlas ahí a la mano, en su formulario, porque las vamos a necesitar.
Las propiedades son para cualquier logaritmo, sea natural o sea común. Si el argumento del logaritmo es un producto, se puede descomponer en una suma. Si el argumento es un cociente, se puede descomponer en una resta. Y si el argumento es una potencia, se puede descomponer en el producto del exponente por el logaritmo de A. Estas son las tres propiedades básicas de los logaritmos. Vamos a apuntarlas y vamos a resolver los ejercicios que están en la página 28 de su manual. En lo que lo apuntan, déjenme registrar su asistencia. Profe, Dígame. por ejemplo, hay una primera del logaritmo natural que es x al cuadrado más 2. Como en las propiedades dice que se puede descomponer en la suma, se puede también regresar como a hacer la multiplicación. Si tuviera un producto aquí, pudiera usarla, pero es una suma. Por eso no puedo usar esa propiedad. Pudiera usarla aquí, en el 3, la del cociente, porque el argumento sí es un cociente. Aquí el argumento es una suma, así que no puedo hacerlo. Únicamente lo tengo para un producto, para un cociente y para una potencia. ¿Vale? Aquí, en el ejercicio 1, directamente aplicamos la fórmula, es decir, dice que la derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u, que es el argumento, es decir, la derivada de x cuadrada más 2, pues es 2x, porque la derivada de 2 es 0, entre u, que es x cuadrada más 2. Hasta ahí. Es todo de lo que se hace. Es todo. O sea, ni siquiera puedo simplificar nada porque, aunque 2x está factorizado, x cuadrado más 2 no lo puedo factorizar. En el segundo ejercicio, tendría que aplicar la fórmula número 3. F' de x dice que la derivada del logaritmo de u, acuérdense que cuando no hay base, sobreentendemos que es en base 10. Aquí es logaritmo en base a de u. Pero aquí, como aparentemente no hay base, suponemos, o sea, se sobreentiende que es de base 10. Por eso escogemos la tercera fórmula que dice logaritmo de e entre u
por la derivada de u. ¿Quién es u? 3x menos 2. Su derivada pues, es 3. Por lo tanto, f' de x me quedaría 3 veces el logaritmo de e entre 3x. No puedo cancelar este 3 con este 3 porque deben ser factores y aquí se está restando. Hay mucha gente que comete ese error de querer simplificar este con este. No lo puedo hacer a menos que aquí el 3 estuviera factorizando a x menos 2. Por eso se queda así nada más. Entonces, en realidad las fórmulas son sencillas. Todo depende de qué tan complejo sea el argumento. Como en el tema anterior, mientras el ángulo era un entero, como que todo era muy fácil para derivar. Bueno, para derivar siempre es fácil. Para simplificar, si el ángulo era una fracción, simplificar me entretenía un poco. Pero en este caso, las fórmulas como tal son muy simples. Y más nos vamos a enfocar a esta que está aquí. Esta se utiliza muy poco. Esta es la que más se utiliza. El logaritmo natural. Ahora sí, en el 3. En el 3, vamos a suponer que el maestro no te dijo de las propiedades nada. Y esto no existe, pues. Porque también se puede vivir sin ellas, ¿eh? O sea, no es estrictamente necesario. Estas propiedades van a hacer que una función aparentemente compleja la transformemos a algo más simple para tardar pues menos. Creo que en matemáticas se hace uno flojo en el buen sentido porque siempre anda viendo o explorando procedimientos que sean menos desgastantes. Pero vamos a suponer que no me sé esto. Y yo llego aquí. Bueno, este es u. Su derivada, la derivada del logaritmo natural de u es la derivada de u. Aquí va la derivada de Profe, u entre u. ¿Cuál es la derivada de x sobre 3? profe, Dígame. le quería avisar que mi compañero Leo lo sacó de la clase, o sea, el internet lo sacó, que está utilizando datos. Ok. ¿Cómo se apellida? Creo que es Leonardo Moreno. Moreno. Sí, Gracias por avisar. Muchas gracias. sí, profe. Moreno Caballero, Leonardo. Ok. Ya le registramos tu asistencia. Dale, gracias. ¿Cuál sería la derivada de x sobre 3? 1/3. Perfecto. Muy bien. Muy bien. 1/3. Pues la derivada de u entre u, me queda la división de fracciones. Puedo directamente cancelar el 3, ¿verdad? Y me queda 1 sobre x. O puedo, para no equivocarme, hacer la multiplicación. 3 por 1 entre 3 por x. Fíjense cómo aquí sí puedo simplificar el 3 porque es factor. Aquí no, y no pude porque el 3x es parte de una resta. Aquí está solito, se está multiplicando con la x, por eso lo puedo simplificar. Y eso sería su resultado. 1 sobre x sería su derivada. Aún con la propiedad es muy simple, ¿no? Con la propiedad es muy simple, sin la propiedad. Con la propiedad, pues debe ser más simple todavía. Y es igual al logaritmo natural de x sobre 3. Es un cociente y el cociente se descompone en una diferencia. Por lo tanto, la función sería y igual al logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 3. No derivé, ojo. Lo único que hice fue aplicar esta propiedad. ¿Por qué? Porque el argumento es una división. Y al convertirse en una resta, pues la derivada de una suma o resta de funciones es la derivada de cada uno de ellos. La derivada del logaritmo natural de x es la derivada de x, que es un 1, entre x, menos la derivada del logaritmo natural de 3 es la derivada de 3 entre 3. Por lo tanto, y' es igual a 1 sobre x, que es el mismo resultado que tenemos. Profe, Dígame. ya la borró. Le iba a decir que en la segunda que por qué no aplicó la propiedad también, porque era una multiplicación. También se pudo haber hecho,
pero era de tan simple que, déjame y lo pongo, en la número ¿qué era? No, pero sí no había una multiplicación en la 2. La 2 era f de x es igual al logaritmo de 3x menos 2. Era una resta, pues. Ah, es que se ve como borroso, lo vi como un punto. Ok, muy bien. Muy bien. Ahorita va a haber otra donde se va a poder emplear. Por ejemplo, la número 4 dice, estamos en la página 28 del manual que les pasé. Dice, f de x es igual a x cuadrada por el logaritmo natural de 5x. Si hubiera aquí un signo de más o de menos, pues derivo este y se acabó el problema. ¿Estás de acuerdo? Pero no lo tiene. Así que este es u, que es una función algebraica, y este es v, que tenemos que es una función logarítmica. Y ya sé de temas anteriores que la derivada de u por v es igual a u, la primera por la derivada segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa es la parte que tengo que hacer. Me quedaría f' de x sería la primera, que es x cuadrada, por la derivada del logaritmo natural de 5x. Fíjate, Daniel, pudiera aplicar la propiedad porque es un producto, pero es tan simple este producto que puedo hacerlo directamente con la fórmula. Si este producto o este cociente fuera más complejo, es cuando de repente utilizamos este. ¿Sí me explico? Porque fíjate, cuando voy a derivar logaritmo natural de 5x, me dice que es la derivada de 5x entre 5x. ¿Vale? Sí, y se cancelan ahí, queda nomás X. Y queda x de nada más, muy bien. Más v, que es logaritmo natural de 5x, por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Ya está, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda, que es el logaritmo natural de 5x, por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Por lo tanto, el resultado tendría que ser f' de x, bien dijiste, 5 entre 5 me queda un 1, y x cuadrada entre x me queda x. Este 2x no lo multiplico con 5x porque 5x no es un ángulo, pero se trata como si fuera un ángulo, es un argumento, se queda ahí. Y sí que este 2x se pone como coeficiente de la función logarítmica. Y lo único que tengo que hacer para terminar es factorizar. La x aparece en este término y aparece en este. X entre x me queda un 1, más 2x entre x me queda 2 veces el logaritmo natural de 5x. Y ese sería su resultado.
Muy bien. Dice el ejercicio número 5. El ejercicio número 5. Y es igual al logaritmo natural de 2 sobre x cúbica. Ya sé, ahora sí, fíjate, ahora sí el argumento es un cociente. Si yo no supiera esto, tendría que derivar 2 sobre x cúbica y luego dividirlo entre 2 sobre x cúbica y terminar el ejercicio. Yo sé que sí lo saben hacer. Si yo les digo cuánto es la derivada de 2 sobre x cúbica, ya sabemos que tienen que subir la x cúbica como x a la menos 3, porque no lo puedo derivar ahí. Si fuera x cúbica sobre 2, si fuera derivar x cúbica sobre 2, pues terminaría bien rápido como 3x cuadrada sobre 2. Derivo x cúbica entre 2. Pero la x cúbica está en el denominador, por eso hay que subir el numerador con signo contrario a su exponente, y me quedaría menos 6x a la menos 4, y el prima me quedaría menos 6 sobre x4. Si yo no supiera de esta propiedad, tendría que haber derivado 2 sobre x cúbica, subo la x cúbica, la derivo, 2 por menos 3 menos 6, menos 3 menos 1 menos 4, y esto tendría que ser el numerador, porque el denominador ya sé que es la u, y en el numerador debe estar su derivada. Tenemos una división de fracciones y me quedaría y prima es igual menos 6x cúbica entre 2x4. Y el prima me quedaría menos 6 entre 2 menos 3 sobre x, porque x cúbica entre x cuarta se restan los exponentes donde está el exponente mayor. Eso haría yo en caso de no saber de las propiedades. Pero como ya sé, y aparte me gusta trabajar menos, y que me paguen más, ¿no? Normalmente aspira uno a eso. Decía un conocido el domingo, no, Octavio, no, ustedes bien a gusto, mira, 1 año y medio sin trabajar y pagándoles. Dije, caray, ¿cómo está usted que sin trabajar? ¿Quién dijo que no trabajo o qué? No, pues los maestros, ¿qué hacen? A mis hijos en la secundaria, puros trabajos y trabajos. El maestro de matemáticas se conectó 2 o 3 veces en el ciclo escolar a dar clase. Pues bien a gusto, mira, puros trabajos, luego ni los calificaban y dije, caray, ah, caray. Pero entonces no puedes juzgar a todos igual. Pero así como que las personas se quedan con la idea como que el profesor se la pasó de vacaciones 1 año y medio, ¿no? Yo no dudo que a lo mejor algún maestro de primaria, secundaria o prepa, o inclusive en la universidad se le haya pasado con puros trabajos. Yo no lo dudo, pero no puedes generalizar las cosas. Pienso yo, pues. Es como si yo dijera que los alumnos, de los alumnos, no hicieron nada extraordinario para pasar sus materias. Hay alumnos que son muy dedicados y que independientemente que sea en línea o no, están ahí y siguen estudiando y saben de lo que quieren hacer. Así como hay también muchísimos alumnos que van a pasar su prepa sin saber literalmente nada. Entonces no puede uno como juzgar, ¿no? Pues se me hizo curioso, es como que la idea así como, no, de los maestros bien a gusto, mira, 1 año y medio trabajando, digo, cobrando y sin trabajar. Vamos a suponer que ya conozco yo, es 2 sobre x cúbica. Y pues aquí tengo una propiedad, miren, el cociente se descompone, no voy a derivarla, voy a descomponer logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de x. Eso dice que haga cuando el argumento sea un cociente. Ahora sí voy a derivar. Dice que la derivada del logaritmo natural de u, en este caso la u es el 2, es la derivada de 2, que ya sé que es 0,
entre 2 menos la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada entre x. Por lo tanto, y', pues aquí me queda 0, me quedaría menos 3 sobre x, que es lo que tengo. Pero sí, como que hirieron mis sentimientos el domingo. ¿Cómo que estoy cobrando 1 año y medio sin trabajar? Ya, caray, yo que me siento más cansado que trabajando presencial. A mí se me hace mucho más pesado. Haber dicho, sí, sí tiene sus ventajas, ¿no? Estar vestido más cómodo, más relajado, ¿no? Pero eso así como que las personas de allá afuera tengan la idea como que el maestro no trabajó un año y medio, me hizo como muy duro, muy cruel. Pero ni modo, esa es la percepción también. Esa es la percepción de muchas personas. Si no tenemos buena imagen en presencial, menos en línea, ¿verdad? También es cierto que la imagen del profesor se ha devaluado bastante en los últimos años. Muy bien, vamos a continuar. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Dice, ¿qué horas son? Vamos bien. Dice el ejercicio número 6. Bueno, ese es muy similar al 4. Vámonos al 7 mejor. 7. F de x es igual al logaritmo natural de x entre x cuadrado. Una primera sensación sería querer utilizar esta otra vez, pero ojo, el argumento, que es la x aquí, el argumento del logaritmo natural tendría que ser un cociente para aplicar la misma propiedad. En este caso es un cociente, pero general. Es un cociente donde el numerador es una función logarítmica y el denominador es una función algebraica. Aquí tengo u y aquí tengo v. No puedo aplicar esta. Aquí necesariamente necesito recordar que la derivada de un cociente de dos funciones es otro cociente, ¿verdad? Donde tenemos en el denominador al cuadrado de este denominador y arriba tenemos dos productos restándose. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Me quedaría entonces que f' de x va a ser igual x cuadrada, que es al cuadrado. Ahí está. Luego arriba el primer producto dice, multiplica el denominador por la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es la derivada de x entre x. Menos. Ahora multiplica logaritmo natural de x por la derivada de x cuadrada, que es 2x. De derivar ya terminé. Ahora vamos a simplificar. F' de x me quedaría x cuadrada entre x, me queda x menos 2x por el logaritmo natural de x. No voy a multiplicar ese 2x por el argumento, ¿eh? Ese 2x se convierte en coeficiente de la derivada. Y x cuarta, no porque haya sumado 2 más 2, sino porque multipliqué 2 por 2. Recuerden que una potencia elevado a otra potencia, los exponentes se multiplican. Muy bien. Profe, Dígame. y ahí desde un principio no se pudo subir el x cuadrado y aplicar la propiedad. Si lo subieras, tendrías que aplicarse así. F de x sería igual a x a la menos 2 por logaritmo natural de x, que sería un producto. Pero no puedes aplicar la propiedad porque la propiedad se aplica al argumento, pues. Aquí podrías hacerlo como el ejercicio 6 que me brinqué o como el 4 que yo hice. ¿Sí me explico? En caso que no quisieras hacer esto.
¿Sí, Daniel? Sí, Ok. Muy bien, vamos a terminar porque aparentemente está terminado, pero no. Si se fijan, yo puedo factorizar, porque aquí tengo la x y aquí también. X entre x es un 1, 2x entre x es 2 veces logaritmo natural de entre x cuarta. Y al dividir x entre x cuarta me queda x cúbica, 1 menos 2 veces logaritmo natural de x entre x. Y ahí estaría. Vamos a hacer la analogía, ya que preguntó Daniel, y qué bueno que pregunten. Cada vez es más raro encontrar, y más en línea, encontrar alumnos que te pregunten. No me van a creer, pero ya hay clases con otros grupos donde llego, buenos días, y nada, una pregunta, nada, hasta que termine, bueno, pues nos vemos mañana. Y algunos, gracias maestro, algunos, no todos, ¿no? Pero de repente sí hay clases donde no escuchas nada. He llegado a acostumbrarme a que no diga nada, más bien cuando sea presencial. Me voy a desacostumbrar a voltear y ver a los muchachos distraídos o con el teléfono escondidas, ¿no? Las cosas que hacían cuando las clases eran presenciales. Pero también descansa uno porque, por ejemplo, yo no sé si estén acostados o estén ya bañados, hayan tendido su cama, estén en su mesa o escritorio o lo que tengan ya bien aplicado, ¿no? Por eso a veces el no prender la cámara tiene sus ventajas también. Vamos a hacer la analogía para ver si la pregunta de Daniel queda todavía más firme. Digo, más clara. En el ejercicio 10 dice y igual o f de x, logaritmo natural de x menos 2 entre x más 3. Fíjate, Daniel, ahí el argumento sí es un cociente. Aquí la función logarítmica era parte de un cociente, por eso no pude aplicar esta propiedad. Sin embargo, aquí sí la puedo aplicar. Porque dice que el logaritmo vulgar o natural de un cociente se descompone en la diferencia de los logaritmos. Por lo tanto, directamente aplicando la propiedad, me quedaría logaritmo natural de x menos 2 menos logaritmo natural de x más 3. Eso es lo que tendría yo que derivar. Y lo voy a intentar. Y el prima va a ser igual. La derivada del logaritmo natural de x menos 2 es la derivada de x menos 2 entre x menos. La derivada del logaritmo natural de x más 3 es igual a la derivada de x más 3, que es un 1 entre x. Ya la derivé, pero sí me quedó una resta. Vamos a resolver esta resta. Como no me enseñaron a hacer restas, o más bien a hacer operaciones con fracciones algebraicas, recurrimos al método que explicamos en la clase anterior de la primaria. El producto de estos dos va a ser el común denominador. Y hago los productos cruzados. X más 3 que multiplica al 1 menos 1 que multiplica a x. Puedo hacer directamente la multiplicación, pero la indico para no perdernos, pues. Este por este y este. Y el prima me quedaría entonces x más 3 menos x más 2 entre x menos 2 por x. Y simplificando me quedaría 5 entre x menos 2 por x. Y van a decir, ¿está igual de largo? No, porque ahorita lo vamos a hacer aplicando esta fórmula y van a ver que se entretiene uno un poco más. Entonces aquí es más práctico, las separas en la resta de dos de logaritmos. En realidad la derivada fue muy simple. Lo que me entretuve un poquito fue en hacer esta resta de fracciones.
Si yo no conociera de estas propiedades, el maestro no nos las enseñó. Se le olvidó enseñárnoslas. Pero no importa. Dice que la derivada del logaritmo natural de u, en este caso u es el cociente de x menos 2 entre x más 3, es igual a la derivada de u, que aquí ya lo hice, u entre v, denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Hago las operaciones, simplifico, y me queda que la derivada es 5 entre x más 3 al cuadrado. Y eso lo voy a dividir entre ella misma, entre x menos 2. Este por este por este. Y me quedaría que y' es igual a 5 por x más 3 entre x más 3 al cuadrado por x. Cancelo este con el cuadrado y me quedaría y' es igual a 5 entre x más 3 por x. Entonces, son dos procedimientos diferentes para una misma función. Para eso sirven las propiedades de los logaritmos. Esta sí no viene ya en el manual. Del manual ya resolvimos 9. Por ahí me quedó pendiente las 7, digo las 6 y las 7. Bueno, la 8 y la 9 que son del logaritmo, pero son bien sencillas, son con la fórmula número 3. ¿Qué pasaría si tengo una raíz cuadrada? La derivada de la raíz cuadrada de u es igual a la derivada de u entre u. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a la derivada de u es la raíz cuadrada. Me quedaría 2 entre 2 veces la raíz cuadrada de 2x menos 3 entre la raíz cuadrada de 2x. Simplificamos. Me quedaría 1 entre la raíz cuadrada de 2x menos 3 entre la raíz de 2x. Quedaría f' de x va a ser igual 1 por 1, me queda 1. Una raíz cuadrada multiplicada por sí misma, pues me queda 1 entre 2x menos 3. ¿Verdad? Una raíz cuadrada multiplicada por sí misma es como si se elevara al cuadrado. Ese cuadrado se anula con la raíz cuadrada y me queda el puro radical. Eso sería si yo no supiera de las propiedades. Eso tendría que hacer. ¿Se puede aplicar la última propiedad, no, profe? Pasando la raíz como índice. Claro, está. Y aplicando, o sea, poniendo de la raíz como si fuera un exponente. Ahí, primero la convertí en un medio porque es una raíz cuadrada. Luego
aplico la propiedad, bajo el exponente y lo multiplico por el logaritmo de la base. Y ahora sí voy a derivar. La derivada del logaritmo natural de 2x es la derivada de 2x entre 2x. Como se está multiplicando, me quedaría 1 entre 2x. Entonces, esas son las derivadas de funciones logarítmicas. Mañana resolvemos una o dos más para pasar a las exponenciales. Si nos ponen si no nos vemos jueves ni viernes y sale el calendario el viernes y nos ponen el lunes, ese lunes haríamos el examen, para que lo tomen en cuenta. El examen lo haríamos hasta lo que veamos. Sí, en caso que fuera el lunes, no estoy diciendo que vaya a ser el lunes porque el calendario lo andan sacando por ahí el viernes a mediodía, ¿no? Pero como nos vamos a ver mañana, si Dios quiere, pero jueves y viernes no. En dado caso que apareciera el viernes y nos dijera que el examen es el lunes, haríamos el examen hasta lo que veamos la clase de mañana. En este caso tenemos dos temas nada más, la derivada de funciones trigonométricas inversas y lo que son las logarítmicas. Hasta ahí vamos ahorita. Las funciones exponenciales en realidad no son complejas si ya sabemos lo anterior. Hay una fórmula para exponenciales, que es la que más se utiliza, que dice que la derivada de a a la u es ella misma por la derivada. O sea que en realidad lo único que tengo que hacer es derivar el exponente, pues. Obviamente el exponente pues, puede ser algebraico, puede ser trigonométrico directo, inverso, el logaritmo, no, de logarítmico no, porque es operación contraria. Pero aquí lo único difícil, entre comillas, sería derivar a al exponente, y multiplicarlo por la e. O sea, en realidad la fórmula no es compleja. Por eso siento que en una clase del miércoles podemos resolver uno o dos ejercicios ya de logarítmicas y pasar a esta fórmula que es muy simple. Entonces yo tengo pensado cerrar el curso aquí. Faltaron varias cosas, pero muchas cosas. Pero si todo sale bien, normalmente tengo asignado el 510. Independiente si fuera en línea o presencial, un primer periodo de quinto semestre lo terminaríamos el curso de cálculo diferencial. Es decir, nos faltan algunas derivadas y ver las aplicaciones de la derivada, lo que sería en quinto semestre, para pasar luego al cálculo integral. Por eso decía que con ustedes y con el 402C, de alguna manera no es tanta presión de terminar o no, porque es probable, no es seguro, acuérdense que aquí, excepto la muerte, todo lo demás genera incertidumbre, pero es probable que nos veamos pues en quinto. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Porque ya casi es hora. Bueno, pues ahí tienen el libro para que practiquen, ahí tienen el manual. En realidad es poquita práctica nada más para irse apropiando de los procesos. Cualquier duda o comentario, pues ahí estamos en el grupo. Subo la clase en un rato más y nos vemos mañana. Que tengan buen día, cuídense mucho. Sale, profe. Sale, nos vemos.